La astrología que nosotros conocemos, evidentemente ha pasado por muchas crisis y por muchas manos. Y podemos decir que la astrología moderna que surgió en el siglo XIX, pues tiene sus raíces en la astrología renacentista y sobre todo la astrología del siglo XVII. Y a partir de ahí, si vamos hacia el pasado, pues vemos que hay una solución de continuidad bastante grande, que va desde los griegos, que son, digamos, las raíces de nuestra astrología occidental, pasando por las manos de los árabes, que cuando hablamos de los astrólogos árabes, en realidad lo que estamos hablando es de una astrología y de unos textos, una literatura que se escribía en árabe, pero que no es de los árabes, sino que es de todo un gran área del mundo donde están los persas, los babilonios, los sirios, los bereberes, el andaluz, etc., que contribuyen a esta astrología, pero que básicamente se basa en la astrología griega y la continúa y la expande. Hasta que luego llega, como sabéis, a Europa, cuando hay unas traducciones en el siglo XII, XIII, XIV, sobre todo, que empieza a traducirse y a trasvasarse esta astrología a Europa. Entonces, la astrología árabe, pensamos siempre que esta astrología, la mayoría yo creo que pensamos, que esta astrología que hacemos, esta solución de continuidad que decimos, pues también se aplica al zodiaco. Es decir, que el zodiaco siempre ha sido el zodiaco que nosotros utilizamos hoy en día, un zodiaco que se basa que es un zodiaco estacional, que se basa en el hecho de que el 21 de marzo el Sol entra o está en conjunción con el punto vernal y decimos que ahí empieza el signo de Aries, cuando en realidad lo que da nombre a ese signo, la constelación en el cielo que da nombre a ese signo, se ha desplazado entre tanto. Y entonces hacemos una distinción entre lo que es el zodiaco tropical, que es lo que mayormente se utiliza hoy en día, y el zodiaco sideral. Y pensamos que el zodiaco tropical pues es el que siempre se ha estado utilizando desde antiguo. Lo que voy a demostrar aquí es que esto no es cierto, que el zodiaco sideral no solo es el zodiaco que se utilizaba en la antigüedad, sino que además, y esto es una cosa que se sabe menos, es el zodiaco que se está utilizando en la astrología que llamamos árabe. Los comienzos de la astrología se supone que están en Mesopotamia. Los signos del zodiaco, concretamente, pues, por lo que nosotros sabemos, vienen o han sido ideados o han sido diseñados en la astrología mesopotámica, los babilonios. Y allá hacia el siglo VIII, antes de Jesucristo, sabemos que hubo una gran reforma o revolución dentro de la astronomía, una gran evolución también dentro de la astronomía en estos pueblos. Lo que se llama la astrología o astronomía matemática empieza a surgir en ese tiempo. Y una de las características de esta astronomía es precisamente que se elabora un zodiaco regular, es decir, un zodiaco de 30 grados, de compartimentos de 30 grados cada uno, mientras que anteriormente, posiblemente esto ya lo tuvieran más antes, pero parece ser que anteriormente lo que primaba era un zodiaco que no estaba tan claramente regulado, que no tenía esas dimensiones, digamos, esa división en 12 matemática de la eclíptica. Bien, entonces este zodiaco, este zodiaco regulado, es un zodiaco sideral. Una de las mejores eruditas sobre la astrología babilónica, la astrología mesopotámica, que es Francesca Rochberg, que entre otras cosas ha estudiado mucho los horóscopos que tenemos de los primeros siglos antes de Jesucristo, que son los horóscopos más antiguos que conocemos, son precisamente horóscopos que vienen en tablas de arcilla mesopotámicas. Y ella dice, el zodíaco babilónico no se contaba desde el punto vernal, sino que usaba como norma
los puntos iniciales y finales de las constelaciones zodiacales, contando cada una de ellas 30 grados. El hecho de estar el zodiaco babilónico sideralmente fijado implica que, indiferentes a la fecha, las estrellas fijas no cambian de posición con respecto a los puntos normativos de la eclíptica. Estos puntos normativos son unos puntos, digamos, que donde se fija que ahí, de ahí a ahí es tal signo y ahí, cada 30 grados un signo, pero fijados en la esfera de las estrellas fijas. Tenemos en la época babilónica, sabemos de dos sistemas dentro de esta astrología matemática o astronomía matemática. Tenemos dos sistemas diferentes de hacer cálculos, sobre todo los cálculos de la Luna, que eran especialmente importantes, pero también difíciles de hacer. Y entonces se distinguen dos sistemas. Un sistema A, que es el sistema de Naburi-Manu, que es un sistema que se ha encontrado en Uruk, que es una ciudad al sur de Mesopotamia, en el siglo V antes de Jesucristo. Más o menos en ese siglo debió de elaborarse este sistema. Y luego hay otro sistema que se ha encontrado en Babilonia, que es de un siglo más tarde, más o menos, que es el sistema B, que llaman, de Kidinnu. Ambos sistemas parece ser que han estado coexistiendo, pero lo cierto es que uno ha sido elaborado algo antes que el otro, y en estos dos sistemas pues, tenemos una definición o un cálculo o una observación del equinoccio. En uno de los sistemas, dice que el sistema anterior dice que el equinoccio está a 10 grados de Aries, y en el sistema de Kidinnu a 8 grados de Aries. Entonces, evidentemente, los dos han hecho una observación correcta. Más o menos sabemos que el error que podían tener los babilónicos en fijar el equinoccio era más o menos de 1 grado. Entonces, hay una observación que está a 10 grados de Aries, dentro de un zodíaco sideral, y otra a 8 grados de Aries. O sea, es una evidencia, una de las muchas evidencias que tenemos, de que el zodíaco era sideral, y de hecho, por eso podían ubicar el equinoccio dentro del zodíaco sideral. Entonces, este zodíaco a 8 grados de Aries, con el equinoccio a 8 grados de Aries, que es del siglo IV antes de Jesucristo, viene a ser la época del siglo IV antes de Jesucristo cuando la astrología empieza a ser asimilada por los griegos. Es cuando al final de ese siglo pues, tenemos la expansión de Alejandro Magno y hay una asimilación de la astrología babilónica y egipcia, también en parte, por parte de los griegos, que es lo que llamamos la astrología helénica, que surge entonces. Y entonces vemos que en la astrología y entre los autores helénicos hay una especie de confusión con respecto a la ubicación de los equinoccios. Tengo aquí una serie de citas. Aquiles Tatius dice, en el siglo III, dice, algunos ubican los trópicos, es decir, los equinoccios, al comienzo, otros hacia el grado 8 de los signos, otros hacia el grado 12 y otros hacia el grado 15. Digamos que está haciendo un espacio de repaso de lo que han estado diciendo los astrólogos y astrónomos de dónde está el equinoccio. Esta cita lo que también viene a revelar es que no tiene muy claro lo de la precesión, aunque es el signo 3 después de Jesucristo, hay como una especie de como que hay diferentes ideas de dónde está el equinoccio. La verdad es que el equinoccio, claro, se ha estado moviendo hacia el siglo VI o VII o VIII antes de Jesucristo, pues estaba en el grado 15, luego más tarde estaba en el grado 12, luego estaba en el grado 8, efectivamente. Lo que ocurre es que tenemos muchas citas y muchos autores helénicos que lo que hacen es repetir que el equinoccio está en el grado 8. Por ejemplo, Lucio Columella, que escribe un libro sobre agricultura en el siglo primero, creo que es, dice, el invierno comienza aproximadamente 8 días antes del 1 de enero, en el grado 8 de Capricornio. Es decir, llega el solsticio de invierno en el grado 8 de Capricornio. Y luego añade, no me dejo impresionar por el argumento de Hiparco, quien enseña que los solsticios y los equinoccios no se producen en los octavos, sino en los primeros grados de los signos. Hiparco fue el que introdujo, entre otras cosas, una definición tropical del zodiaco. Ahora vamos a hablar de eso.
El caso es que este hombre, y como este es un ejemplo de muchos, que dice que en el grado 8 es donde está el solsticio. Cuando en su época, en realidad, ese solsticio que Kidinu había observado en el grado 8 se había desplazado, evidentemente. Ya no estaba en el grado 8, tenía que estar ya bastante antes. El equinoccio se mueve hacia atrás, como sabéis, ¿no? La precesión de los equinoccios es hacia atrás, de Aries a Piscis, etc. Bien, una de las figuras de la astrología helénica más importantes es Vettius Valens. Vettius Valens es un autor que escribe una obra muy amplia de 9 libros de astrología y creo que es el autor más variado, digamos, y más interesante de todos los autores que tenemos de la astrología helénica. Y sobre todo es muy interesante porque es el autor que más horóscopos trae. La mayor colección de horóscopos que tenemos de aquella época es de Vettius Valens. Estamos hablando de un astrólogo del siglo II después de Jesucristo. Así como, por ejemplo, el Tetrabiblos no tiene ni una sola carta natal, pues Vettius Valens creo que tiene la friolera de 90 o así, las cartas natales en su obra que utiliza de ejemplo para explicar sus técnicas. Entonces, muchos de estos horóscopos no tienen grados, porque lo que está explicando pues no hace falta poner el grado de los planetas, pero hay algunos horóscopos que sí tienen grados. Entonces, por ejemplo, hay una carta, que es la que estamos viendo aquí, donde Vettius Valens pues, indica los grados y los minutos de donde están los planetas. Si hoy en día hacemos podemos, según la constelación, podemos ver cuándo, porque él no da el dato, no da la fecha, pero podemos nosotros ahora saber qué fecha es exactamente cuando hubo esta constelación en el cielo. Y el horóscopo tropical sería este. Se trata de un horóscopo del 13 de mayo del 114 después de Jesucristo. Entonces veis que hay una diferencia que además es una diferencia más o menos, o sea, los cálculos astronómicos de aquella época no eran tan exactos como hoy en día, pero hay una diferencia, sobre todo si vemos el Sol y la Luna y Júpiter, que serían los tres astros que mejor podían ellos calcular en aquella época, pues vemos que es una diferencia más o menos de unos 5 grados, no llega a 5 grados, entre 4 y 5 grados, que viene a ser, pues esto es un horóscopo sideral, donde el equinoccio estaría a unos 5 grados, entre 4 y 5 grados de Aries. Por eso esa diferencia de posiciones tropicales y siderales. Y todos los horóscopos de Valens, hay un estudio también hecho por Colistrom sobre los horóscopos de Valens, y vemos que todos están corridos, ¿no? Pues es un poco un orden de unos 4 grados así. La diferencia que encontramos aquí es una diferencia que no coincide con el zodíaco babilónico. En realidad, según el zodíaco babilónico, la diferencia tendría que haber sido ya menor de 5 grados, o de esos entre 4 y 5 grados, de manera que, al parecer, los griegos de aquella época utilizaban un zodíaco sidéreo, pero que no es el zodíaco sidéreo que los eruditos, los sabios actuales, deducen que utilizaban los babilónicos. De hecho, esos 8 grados de Kidinu en el siglo IV antes de Jesucristo no coincide con esto que hace Valens. Está utilizando, digamos, una definición de lo que es el inicio de años, algo diferente de la que utilizaban los babilónicos. Y lo interesante es que está utilizando una definición que se acerca más a lo que utilizaban luego más tarde los árabes y los hindúes de lo que utilizaban anteriormente los babilónicos. Bien, pero da la impresión, en definitiva, de que en el Imperio Romano cursaba una especie de zodiaco tropical utilizando 8 grados de Aries como el lugar donde está el equinoccio. O sea, hay algunos autores, por ejemplo Robert Hunt, que abogan porque era una especie de zodiaco tropical, pero donde el equinoccio no era 0 Aries, sino que era 8 Aries. Pero lo que ocurre no es esto, lo que ocurre es que muchos autores de la época, digamos, que mantenían esa definición de Kidinu de que el equinoccio estaba a 8 grados de Aries y no habían hecho una observación nueva, no habían rehecho el cálculo. Y mantenían, digamos, esos 8 grados porque realmente el equinoccio no era importante para la astrología.
Sería importante para la fecha del comienzo del año y las estaciones del año, pero para la astrología esto era lo de menos. Y de hecho, lo que nos demuestra el horóscopo de Vadens, que os acabo de enseñar, es que precisamente no estaba utilizando esos 8 grados de diferencia, sino estaba utilizando una diferencia que equivale a su época. Entonces lo que ocurría es que muchos seguían creyendo que el Sol entra en el equinoccio a 8 grados de Aries, cuando en realidad el punto vernal ya se había acercado más a 0 de Aries sideral. Bien. Uno de los autores más importantes de la época, de la astronomía de la época, no tanto de la astrología, sino de la astronomía, es Hiparco de Nicea. Hiparco de Nicea es del siglo II a.C., y es del astrónomo en el que se basa realmente la obra de Ptolomeo. Y Hiparco de Nicea es considerado el descubridor de la precesión de los equinoccios. Él, de hecho, hizo un estudio comparativo de las posiciones de las estrellas de siglos antes de su época y de las observaciones que hizo él. Entonces, hizo una deducción que se habían corrido de sitio, efectivamente, con respecto al equinoccio, pero es muy posible que desde luego anteriormente se había ido corriendo el punto vernal. Que tuvieran una noción, digamos, una teoría de por qué se mueve o de que se está moviendo, eso no está muy claro. Pero desde luego, como Nabureno y Quirino hemos visto, y los hindúes también, sabemos que han estado, digamos, observando el equinoccio y han estado ubicándolo en diferentes signos o en diferentes mansiones lunares, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que en aquella época la astronomía griega desarrolla los griegos desarrollan una astronomía basada en ciclos, que es una astronomía diferente de los babilónicos, que era más lineal. Y para calcular la posición de los planetas en los epiciclos y en los ciclos hace falta trigonometría, y para ese tipo de astrología sí que era muy importante tener en cuenta, como punto inicial de los cálculos, para hacer cálculos trigonométricos y para hacer cálculos de cambio de una coordenada a otra, es necesario tener al punto vernal como punto de intersección entre la eclíptica y el ecuador, en base de los cálculos. Entonces, él definía astronómicamente, para la astronomía, en principio, un zodíaco que comenzaba con 0 de Aries en el punto vernal, o con el punto vernal en el seno de Aries. Lo que pasa es que, como sabemos también, aquellos astrónomos, Hiparco y otros astrónomos, también hacían cosas como, por ejemplo, dividir el ecuador en 12 y llamarlo Aries, Tauro y tal, y cualquier círculo del cielo lo dividían en 12 y le llamaban Aries, Tauro, Géminis, etc. Es decir, que la utilización de estos términos y de los signos zodiacales no es necesariamente una utilización astrológica, sino que es una utilización sobre todo astronómica que estamos viendo aquí. Bien, Hiparco lo que dice que el desplazamiento de las estrellas con respecto a los equinoccios es de 1 grado cada 100 años. Claro, él hace un cálculo somero, no tenía posibilidades de hacer un cálculo exacto porque tenía pues unas observaciones de estrellas de 2 o 3 o 4 siglos antes y de su época, entonces el desplazamiento precesional era relativamente poco y evidentemente la exactitud de observación que tenía en aquella época no es comparable a la que tenemos hoy en día. Bien, entonces él dice que es 1 grado cada 100 años. Es muy curioso lo de los 100 años porque si multiplicamos 100 por 360 grados del zodiaco, tenemos un ciclo precesional de 36.000 años. Y este número, 36.000 años o 360.000 años o 3.600 años, eran ciclos que barajaban precisamente los astrólogos babilónicos. Había una teoría de grandes ciclos cosmológicos que llamaban sares, que eran de 3.600 años. Periodos de 3.600 años. Entonces yo estoy convencido de que Hiparco utiliza el número 100 para, digamos, casarlo con una idea de ciclo arquetípico que debía de tener que debía ser divisible por 12 y debería tener una longitud
basada en el 12, en el 360, etc. Bien, esto lo hemos dicho y lo he dicho ya, de los ciclos de la trigonometría. Esto es una innovación, realmente la trigonometría fue una innovación matemática muy importante que dio pie también a toda la revolución, digamos, astronómica que se da con Hiparco, con Géminio y con la gente de esa época, y luego Ptolomeo es el que retoma todo este saber y desarrolla el Almagesto, con lo perfecciona, digamos, con el Almagesto, que es la obra astronómica más importante hasta, digamos, ya podemos decir casi hasta Copérnico, ¿no? Entonces, Ptolomeo era la referencia más importante durante toda la Edad Media dentro de la astronomía. Entonces, en el... Ptolomeo, en el Almagesto, como se basa mucho en Hiparco, precisamente, también aboga por una precesión continua de 1 grado cada 100 años. Es interesante que dice continua, porque parece ser que él pensaba que, igual que Hiparco, que era un movimiento continuo que iba a dar una vuelta por todo el zodiaco, ¿no? Ahora veremos enseguida que había otras teorías y que esta no era la única teoría existente, aunque fuera la más correcta, en definitiva. Entonces, en el Tetrabiblos también hay 2 citas en el Tetrabiblos, no las tengo aquí. En el Tetrabiblos es el libro que escribe Ptolomeo sobre la astrología, es el libro astrológico de Ptolomeo. El Almagesto es el libro astronómico y el libro astrológico es el Tetrabiblos. Y ahí hay dos lugares donde parece bastante claro que está diciendo que el punto vernal, el equinoccio, se halla a comienzos de Aries. Pero si vemos otras partes de la Tetrabiblos, hay una contradicción bastante clara. Hay muchas citas del Tetrabiblos donde, por ejemplo, está hablando de Tauro y luego habla de las Pléyades dentro de Tauro, es decir, habla de estrellas fijas dentro de las constelaciones. Está continuamente, digamos, mezclando, está trabajando con los signos del zodiaco y hablando de los signos del zodiaco en un contexto claramente sideral, hablando también de las estrellas fijas, de las otras constelaciones que hay por encima y por debajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no está realmente claro, aunque muchos piensan que lo está, pero para mi juicio no está nada más claro que el Tetrabiblos sea tropical, que él, digamos, estuviera utilizando un sistema tropical. No voy a entrar aquí en esa discusión porque también es cierto que a lo largo de la historia se ha entendido a Ptolomeo como alguien que utilizaba un zodíaco tropical, aunque el Tetrabiblos mismo, ya os digo, que si lo leéis con detenimiento, da lugar a bastantes dudas. Bien, la otra teoría que había sobre el movimiento del equinoccio es la trepidación. Ptolomeo, una de las obras que escribe Ptolomeo es unos manuales, o sea, unas tablas útiles o unas tablas de mano, que eran en realidad lo que son las efemérides de hoy en día. Lo que pasa es que eran bastante más complejas. Eran unas diferentes tablas a partir de las cuales se podía calcular la posición de los planetas, la posición del ascendente y muchas otras cosas más, todas necesarias para el cálculo también de la carta natal. Y estas tablas permanecieron en uso durante muchos siglos hasta que ya los árabes empezaron a desarrollar tablas ya más modernizadas. Y uno de los comentadores de las tablas de Ptolomeo es Teón de Alejandría, que fue el padre de Hipatia. A lo mejor habéis visto la película esta Agora, ¿no? Sobre Hipatia, que fue una astrónoma, una de las grandes astrónomas de la época, la única que conocemos que fuera una mujer astrónoma de la época. Y Teón de Alejandría fue su padre y su maestro, por supuesto, también, en cuestiones de astronomía. Cuando habla de las tablas, pues habla de hacer un cálculo, porque las tablas de las tablas se deduce una posición
tropical de los planetas y habla de hacer un cálculo en base a un movimiento de trepidación, que él dice. Pero habla de un movimiento de trepidación según ciertos astrólogos antiguos. Está refiriéndose a astrólogos y astrónomos más antiguos que Teón de Alejandría, que era del siglo IV. Entonces, cuando está hablando, digamos, de hacer una corrección de las posiciones según este desplazamiento de las estrellas con respecto al equinoccio. Y este desplazamiento es un desplazamiento de 8 grados a cada lado del punto central, de lo que sería el punto 0 Aries sideral, de manera que durante 8 años, se desplaza 8 grados, no 8 años, desplaza 8 grados, luego 8 grados hacia el otro lado, y luego vuelve. De manera que hay un movimiento de vaivén alrededor del punto 0 Aries, es decir, que el punto vernal nunca se alejaría más de 8 grados de 0 grados de Aries. De manera que la teoría de la trepidación en realidad viene un poco como a equiparar, digamos, el zodíaco tropical y el zodíaco sideral, como que el zodíaco tropical o la definición tropical del zodíaco o el punto vernal nunca debería de estar mucho más lejos, muy lejos del 0 grados de Aries. Es un poco como casar dos ideas que, si tenemos en cuenta que el punto vernal se separa cada vez más, desde luego tenemos un zodíaco totalmente diferente. Entonces es un poco, podría ser una de las razones de esta teoría de la trepidación, que no es correcta, podría ser precisamente esa, un poco el casar dos conceptos diferentes de zodíaco. Pero lo que Teón está haciendo, esto sería el punto central sería 0 Aries siderio. Van der Verden, que es otro historiador de la astrología y astronomía babilónica, dice, obviamente, él que ha estudiado las tablas de Teón de Alejandría, y sobre este punto dice, obviamente el propósito de la norma de hacer esa corrección, era reducir las longitudes tropicales, extraídas, por ejemplo, de las tablas de Apolonio, Hiparco o de Ptolomeo, a longitudes siderales. El relato de Teón claramente prueba la popularidad del zodíaco sideral entre los astrólogos del último periodo romano. Si hacemos un recalco de la teoría que está describiendo Teón de Alejandría, él habla de una velocidad de 80 años por grado. No son 100 años, sino que ya se está acercando más al valor real, que son 72, como sabemos hoy en día, 71,583, o 583. Entonces, él habla de 80 años por grado, y entonces, según ese cálculo, según lo que él describe, Teón de Alejandría, coincidiría el punto vernal con 0 Aries en el 483 después de Jesucristo. Y ahora veremos enseguida que esto se acerca mucho al valor que utilizaban posteriormente los hindúes y los árabes. La teoría de la trepidación aparece en los Siddhantas hindúes. Los Siddhantas son unas obras astronómicas hindúes que se escriben probablemente entre el siglo III, a partir del siglo III después de Jesucristo, empiezan a surgir una serie de obras astronómicas muy importantes. Y en el Surya Siddhanta, que es uno de los Siddhantas más importantes, se habla también de una teoría de la trepidación, pero una teoría que se diferencia en la amplitud. Es una teoría que dice que hay un vaivén de 27 grados a partir de 0 grados de Aries, coincidiendo con 0 grados de Aries, el equinoccio, a los 3.600 años de comenzar el Kali Yuga. El comienzo del Kali Yuga, según las teorías hindúes, es en el 3101 a.C., porque en aquella época hubo una gran conjunción de planetas alrededor de 0 grados sideral. Si lo miráis en la carta, hacéis el cálculo hoy en día, veréis que es claramente sideral. Ahora bien,
no están todos tan juntitos, están un poco más esparcidos. Incluso Saturno llega a estar en Acuario, ¿no? Y no en el 0 grados de Aries. Pero este punto de 3101 a.C. era una clave importantísima de la astrología, de la astronomía de aquella época, sobre todo la astrología de los Siddhantas, porque a partir de ahí, digamos, que sabiendo cómo son los ciclos de los planetas, exactamente cuánto tarda cada planeta los ciclos, pues a partir de ese punto, donde todos están en 0 grados de Aries, calculaban la posición de los planetas de su época. Entonces era un referencial importantísimo y a lo mejor nos dais cuenta de que esto tiene similitud. Bueno, es prácticamente lo mismo que la idea platónica, ¿no? Que hay una conjunción de planetas que está al principio es cuando, digamos, se origina el mundo o se crea el mundo, o hay una especie de reinicio cuando todos los planetas están juntos en 0 grados de Aries. De esto habla también Platón. ¿He dicho Ptolomeo? Platón. Bien. Entonces, si calculamos, si hacemos el cálculo, vemos que es un movimiento de 66 o algo más de 66 grados por año. Y esto es el numerito que aparecerá luego también en la astrología árabe. Vamos a la astrología árabe. Bueno, según este modelo, el punto vernal coincidiría en el 499 después de Jesucristo. Es un dato que también da Aryabhata, que fue uno de los grandes autores astrónomos hindúes, además uno de aquellos que influenció muy fuertemente en la astrología persa y árabe. Bien, en la astronomía los hindúes, los siddhantas, los hindúes no tenían tablas como las tablas que había confeccionado Ptolomeo, y los árabes y los persas desarrollan los zij, que son unas tablas parecidas o inspiradas, digamos, en las tablas que hacía Ptolomeo. Eran las efemérides que se utilizaban en aquella época, ¿no? Y estas tablas pues, tenían una serie de muchas tablas y muchos datos importantes para poder confeccionar las cartas natales y el ascendente, etc., ¿no? Entonces era un instrumento, el gran instrumento que necesitaba y que utilizaba el astrólogo. Y de hecho estas tablas, estos zij, también solían tener datos también astrológicos sobre los domicilios, las exaltaciones y diferentes datos de tipo astrológico, puramente astrológico y no solo astronómico. Bien, entonces cuando en el siglo 8 después de Jesucristo es el siglo donde hay una gran importación, digamos, de los siddhantas, del saber de los siddhantas, de los textos astronómicos hindúes, al mundo islámico, no árabe islámico, a Bagdad, concretamente, que era el centro cultural de la época. Los árabes hablan del Sindh-Hind. El Sindh-Hind no es otra cosa que una arabización de los siddhanta. Y poco después, y Al-Khwarizmi fue uno de los grandes, uno de los autores de la época que confeccionó unas tablas inspiradas o utilizando los datos de los siddhantas, pero unas tablas ya islámicas, ¿no? Y Al-Khwarizmi vive y confecciona esas tablas a finales del siglo VIII y principios del siglo IX. Y al mismo tiempo, un poco después, se traduce el Almagesto. El Almagesto he puesto aquí la flecha he puesto que viene de Alejandría, porque es donde vivía Ptolomeo, pero evidentemente el Almagesto pues, era una obra que existía ahí en griego, y entonces lo traducen al árabe y empiezan a trabajar con el Almagesto, y al mismo tiempo empiezan a hacer observaciones propias los árabes. Y a partir de esa labor de traducción del Almagesto, el Almagesto tenéis que saber que hay muchas cosas en común entre la astronomía hindú y el Almagesto, pero hay también diferencias, ¿eh? Entonces también hay incluso algunas contradicciones. Entonces es un sistema algo diferente, ¿no? Son teorías, digamos, modelos, ¿no?, planetarios algo diferentes los que tenían los hindúes y los que sacaban del Almagesto. Y luego las observaciones propias, y esto da lugar
a una tradición que se llama al-Mumtahan, enseguida diré lo que quiere decir, que surge en el siglo IX después de Jesucristo, y uno de los autores más importantes que confecciona unas tablas también es al-Battani, del siglo IX. A partir de ahí, esto se expande también por la zona de lo que es hoy el Afganistán. Uno de los autores más importantes en el siglo XI es al-Biruni, que también es un astrónomo muy importante de la época. Y luego esto, o sea, la tradición, las tablas de al-Khwarizmi pasan al Andalus. Y también las de al-Battani. Sobre todo al-Khwarizmi y al-Battani son, digamos, los autores más importantes que van a influir luego en la astronomía y astrología del al-Ándalus. Y ahí cito aquí 2 obras porque las voy a citar más tarde. Uno es el calendario de Córdoba, que es una especie de parapaigma, es decir, que va diciendo día a día pues, la estrella que sale, qué santo es, y también dice, entre otras cosas, cuando entra el sol en un signo, etcétera, etcétera. Y luego está la obra de Azarquiel, que es probablemente el astrónomo más importante del Andalus en el siglo XI, que confecciona las tablas de Toledo. Bien, la palabra al-Mumtahan quiere decir verificado. Entonces es digamos que ahí comienzan a hacer observaciones propias, traducen al Almagesto y a partir de ahí surge, digamos, una astronomía, digamos, ya propia y una evolución propia. Y entonces en las tablas, según esta tradición, solían utilizar un zodíaco tropical para indicar las posiciones de la eclíptica, lo cual no quiere decir que los astrólogos utilizaran el tropical, porque igual que anteriormente decía Teón de Alejandría, pues había una rectificación al sideral también. Pero son unas tablas que solían utilizar más bien las posiciones tropicales en la eclíptica, mientras que las tablas basadas en el Sindh utilizaban posiciones sidéreas. El calendario de Córdoba es una obra que luego se traduce al castellano en el siglo XIII. Tenemos un libro que se llama Liber Regius, que es una traducción con unas adiciones también cristianas, ¿no?, al calendario de Córdoba. Entonces, por ejemplo, ahí leemos que la entrada del sol en los signos, según los modernos, y habla luego de la entrada de los signos según los indios, que son 7 días más tarde. Evidentemente, la entrada en los signos según los indios es la entrada del sol en los signos siderales y la entrada según los modernos es la entrada en los signos tropicales. Lo que aquí, en esta traducción al castellano, lo que el término moderno está traduciendo al-Mumtahan, está traduciendo la tradición al-Mumtahan, que en realidad quiere decir verificado. No tanto moderno, sino verificado, es decir, pero también actualizado, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo el al-Mumtahan se asociaba con la posición tropical y los hindúes se asociaban con la posición vernal, sideral. Bien. Bien, entonces Azarquiel, uno de los autores de aquella, que es el que desarrolla las tablas de Toledo, describe también un modelo de trepidación, pero mucho más elaborado. Mientras que Teón de Alejandría decía que había un vaivén, él no explicaba exactamente por qué era el vaivén, sencillamente era un cálculo que se hacía. Entonces hay en el lenguaje de Azarquiel, cuando él en su obra habla, en el Tratado del Movimiento de las Estrellas Fijas, que habla precisamente de ese movimiento precesional de las estrellas fijas, él continuamente está hablando de la cabeza de Aries y de Aries como ubicado en la esfera octava, es decir, la esfera de las estrellas fijas. Aquí unos ejemplos. Cuando habla de los capítulos que va a dar, en la introducción, cuando habla de los capítulos, el capítulo octavo trata de la distancia que separa la cabeza de Aries respecto al punto del equinoccio vernal. Un ejemplo claro de que Aries se refiere al siderio, al zodíaco siderio, mientras que el punto vernal no lo llama nunca Aries, ni lo llama tampoco a la cabeza de Aries, lo llama punto vernal. Otro ejemplo, cuando elabora, está describiendo las diferentes teorías y posibilidades de la trepidación, luego se decide él por una y dice: estas son las condiciones generales relativas al movimiento de la esfera de los signos,
esfera de los signos zodiacales y de las estrellas fijas, que es la misma esfera, que los puntos de los equinoccios y los de los solsticios avanzan y retroceden con este movimiento por el círculo del ecuador unos 19 grados, mientras que por la eclíptica son unos 20 grados, y por consiguiente aparecen las estrellas fijas alejándose hacia el lado del este en esta medida. Os he puesto aquí un dibujito para que veáis un poco, tenéis una idea de qué es lo que está diciendo Azarquiel. Es este movimiento, es decir, hay un movimiento de rotación de la eclíptica, del ecuador, ¿no? Voy a repetir. Entonces se mueve en un círculo de un diámetro de 8 grados y lo que ocurre es que, lo vuelvo a hacer, la eclíptica, o sea, el punto de intersección entre la eclíptica y el ecuador nunca se separa más de 10 grados a un lado y a otro, que en total son esos 20 grados de los que acaba de hablar, ¿no? Ese es el modelo de trepidación, bueno, un poco simplificado, no es exactamente lo que dice Azarquiel, es un poco simplificado, pero es un poco como hay que entender el modelo que utilizaban los árabes de aquella época. Bien. Voy a dar un salto al siglo XV. Un autor castellano, que es Abraham Zacuto, un judío, que en una de sus obras dice una cosa muy curiosa, dice lo siguiente. Si deseas determinar las posiciones de los 7 planetas en la octava esfera, que es la esfera de las estrellas fijas, tal como habían sido dispuestas en la novena esfera, que es la esfera donde están los equinoccios, que sería la esfera tropical, resta 13 grados 52 a las posiciones para su época, ¿eh? Estamos hablando del siglo XV. Así, por cada 60 años añades un grado por el que se mueve hacia adelante la octava esfera y 54 segundos de arco por cada año. De esta manera resulta que la creación, está hablando un judío que habla de la creación, tenían los judíos una idea clara de cuándo había sido la creación, ¿no? Adán y Eva, etc. La creación fue en el 6º grado del signo de Géminis en el equinoccio de primavera. Cuando los israelitas abandonaron Egipto, usaron la cabeza de Tauro, principios de Tauro, como equinoccio de primavera. Y en el presente comenzamos por Aries. En realidad debería empezar por Piscis, porque ya es la era de Piscis de hace mucho tiempo. Pero me parece curiosa la cita, sobre todo por una cosa. Dice, en el año 563 de los cristianos, que corresponde al 4323 de la creación, la cabeza de Aries estaba en el equinoccio vernal, cuando coincidían la octava y la novena esfera. Resulta que si hacemos el cálculo, está diciendo que el año 0 fue en el 563 y según Azarquiel, según los cálculos que hace Azarquiel, incluso sería el 560 después de Jesucristo, que serían 4320 años después de la creación. Esto me parece muy interesante porque los 4320 años o sus potencias por 10 son los años que utilizan los hindúes para sus grandes ciclos, el Kali Yuga, etcétera, etcétera. Se basan precisamente en este número, que son 12 por 360. 12 por 360, tenemos el 12, tenemos el 360, son 4.320 años. Entonces, lo que está diciendo aquí Zacuto es que se está utilizando un ciclo que nosotros sepamos procedía de la India y aplicándolo a la creación, que era una idea judía, de la creación. Me parece muy interesante. Pero lo que quiero explicar con esto es que la definición del punto vernal de aquella época, o del 0 grados, la coincidencia de 0 grados con el punto vernal, se basaba en ciclos, en grandes ciclos, en teorías de grandes ciclos numerológicos. Por el tiempo voy a pasar, esto lo voy a pasar porque no es tan importante. Pero bueno, el caso es que hay una de las cosas que coincide también es que el nacimiento de Mahoma fue justo unos pocos años después de precisamente esta coincidencia, según el zodíaco siderio que estaban utilizando en aquella época, que procedía de la India y que se estuvo manteniendo durante toda la época árabe. Bien, vamos ahora a los testimonios
astrológicos que tenemos, hemos visto unos testimonios astronómicos de Azarquiel, los testimonios astrológicos. Dice Abu Masar, cuando habla de los, en su obra astrológica, en su abreviada, que tiene una obra extensa y una obra abreviada, dice: Piscis es la casa de Júpiter, la exaltación de Venus en el grado 27. Su naturaleza es fría y húmeda, acuosa, flegmática, es femenino, nocturno, doble, y dice, y en su último tramo se encuentra el punto vernal. No dice que está en 0 grados de Aries, dice que está en el último tramo de Piscis. Y lo mismo dice, cuando habla de Aries, dice, es masculino, diurno, tropical, perteneciente a la primavera, eso sí, y sus días son más largos que las horas iguales. Ya han empezado los días a ser más largos que las noches, y no está hablando de que el punto vernal esté en Aries, ha dicho claramente que está en Piscis. Y luego repite, en Géminis dice, en su último tramo el día es más largo, en Virgo dice, en su último tramo se encuentra el equinoccio, y en Sagitario dice que el día más corto acaece en el último tramo de Sagitario. Está claro que lo que está describiendo aquí Abu Masar es un zodiaco siderio. Otro autor importantísimo es Abraham ibn Ezra, un autor judío oriundo de Tudela, creo, ¿no? ¿Tudela? Sí, ¿no? En su obra astrológica dice, los antiguos dividieron la esfera en 12 partes y llamaron a cada parte signo. Le dieron a cada uno 30 grados y cada signo recibió el nombre de la figura que se muestra allá. La figura es la figura de las estrellas, evidentemente. Y luego dice, los nombres son Aries, Tauro, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego dice, dichos signos están en la octava esfera, lo dice claramente, están en la octava esfera con las otras figuras meridionales y septentrionales, que son, por ejemplo, Casiopea, o Perseo, o Cetus, o Orión, etcétera, etcétera, las otras constelaciones que tenemos ahí. Está diciendo claramente que los signos del zodiaco pertenecen a esa esfera. Pero luego hay una obra, que es una obra astronómica, que es el libro de los fundamentos de las tablas astronómicas, donde dice, hay que saber que la división de la circunferencia del firmamento se hace por 12, se opera según dos opiniones, una según el razonamiento, o el cálculo, que podemos decir, y la otra según el sentido de la vista, es decir, porque se ve. Aquella según el razonamiento es la opinión de Ptolomeo, y aquella según el sentido de la vista es la de los antiguos y la de los hindúes. Y cada una de ellas es verdadera y en cualquier caso necesaria para todo el arte. ¿Por qué? Luego explica que el zodíaco tropical es necesario para toda una serie de cálculos astronómicos que tenemos que hacer. Él da una lista de todos los cálculos que se pueden hacer que se basan, hay que tener en cuenta el punto vernal para hacer esos cálculos. Y luego dice, la segunda opinión según los hindúes, que dividen el círculo del firmamento por 12 según el sentido de la vista, es necesario para conocer los domicilios de los planetas y sus exaltaciones y los contrarios de los domicilios y exaltaciones y los signos de las triplicidades y los términos y las faces y los signos masculinos y femeninos y los grados masculinos y femeninos, etcétera, etcétera, etcétera. Y oscuros y luminosos, etcétera. O sea que toda la obra astrológica, todo el sistema astrológico y las relaciones que tenemos entre planetas y signos, según Abraham ibn Ezra lo dice claramente, hay que utilizar el zodíaco siderio para ello. En un manuscrito que se ha encontrado en Hyderabad, en la India, un manuscrito que resulta que está fechado en el 1281 y que contiene unas tablas astronómicas y es un manuscrito proveniente de Túnez, de un anónimo, y él también deja bien claro que para los fines astrológicos hay que utilizar el zodíaco sideral. Dice, es necesario añadir el valor de precesión, lo dice en un momento cuando habla de cómo hacer los cálculos, es necesario añadir el valor de la precesión, ya que el verdadero horóscopo, es decir, el ascendente, horóscopo es un nombre para el ascendente, es siderio. Y en otro lugar dice, el horóscopo ha de ser siderio, pues esta es la práctica común de los astrólogos. Siglo XIII. El signo en el que
hay un trasvase muy fuerte de saber a Occidente, y es en la época de Alfonso X el Sabio, es la época cuando se elaboran las tablas alfonsíes que vienen a hacer el relevo de las tablas toledanas de Azarquiel, y estas alfonsíes sí que utilizan las posiciones eclípticas y utilizan un año tropical, las posiciones tropicales, y utilizan un año tropical y no un año siderio como hacía Azarquiel. Y esto no lo puedo demostrar, pero posiblemente la corte de Alfonso X el Sabio y la labor que se hizo aquí en Al-Ándalus, o en la zona, en Toledo, precisamente, contribuyera mucho a introducir el zodiaco tropical en Europa, porque a partir de ahí, en Europa, está claro que se empieza a utilizar un zodiaco tropical y no el zodiaco sideral que utilizaban hasta entonces los astrólogos. Un autor muy conocido es el libro Cumplido de Ali Ben Rachel, y en el siglo XIV hay Ali Ben Rachel escribió una obra que es la Ursuya, que es una obra, una especie de abreviatura, digamos, en forma de poesía, ¿no? Un poema, donde digamos que viene todo el saber astrológico, digamos, concentrado, ¿no? Entonces hay un autor que es el Ibn Khaldun, que es de Túnez, creo, de la zona del norte de África, que hace unos comentarios, escribe un comentario de la Ursuya, y entonces en ese comentario que hace, pues él trae una serie de horóscopos de su época, y aquí tengo un ejemplo. Si vemos los horóscopos que hace de su época, todos ellos son siderios. Aquí tenemos los datos que da Ibn Khaldun, son solo grados enteros lo que da, y en el horóscopo tropical pues vemos que hay una diferencia clara de unos 12 grados entre el Sol, etcétera, etcétera, en ambas cartas. Que claro, ya son más grados, 12 grados de diferencia son más grados que los 10 grados, ¿no?, que decía Azarquiel. Un siglo más tarde hay un autor que hace unos cálculos, que es Abdalá al-Bakar, y observa en Fez que había sido sobrepasado el valor máximo de la teoría según la teoría de la trepidación. Y sin embargo, él intenta en su obra, su explicación del movimiento total de la esfera, ve confirmadas las observaciones de los astrónomos orientales que no eran tan seguidores de la trepidación, sino que tenían la idea de que era una precesión continua y una precesión constante, y sin embargo intenta justificar la trepidación. Y en esa obra dice, aclara que es una obra que es importante para la astrología, distingue los dos zodiacos, dice que hay que utilizar el zodiaco tropical para el cálculo, es más adecuado para lograr una precisión en los cálculos astronómicos, un poco lo que decía también Ibn Erra, y luego dice, el origen sidéreo es el punto del principio de la constelación de Aries, situado en la esfera estrellada. Mediante el origen sidéreo se comprueba la longitud de los ascendentes, de los términos, etc., y del resto de los elementos que transmiten el influjo celeste. Parece más adecuado para el cálculo astrológico. Y luego en otro lugar dice, finaliza la obra, esto es cita de Monsef Díaz Fajardo, que ha hecho un estudio de la obra de al-Bakar, y dice, finaliza la primera parte de su obra señalando que entre los más destacados científicos no se encuentra nadie que relacione los cambios que se producen en el mundo sublunar con la esfera del Ecuador o novena esfera, que es donde están los equinoccios. Todos los filósofos atribuyen las señales astrológicas y el destino a la esfera de las estrellas fijas. En la antigüedad teníamos una idea del universo con las 7 órbitas o esferas planetarias, una esfera de las estrellas fijas, que es la octava esfera, y una esfera novena, que se suponía que era una esfera invisible, donde estaban los equinoccios.
Esto era posible teniendo una idea del universo en la que el centro del universo es la Tierra y está fija. Era posible idear un universo que se movía en 24 horas alrededor de la Tierra. Esa es la idea que tenían en aquella época, ¿no? La teoría geocéntrica y tolemaica. Pero cuando se cambia a un sistema copernicano, donde el centro es el Sol, entonces evidentemente es un sistema donde la Tierra, la Luna da vueltas alrededor de la Tierra. Entonces, el zodíaco tropical, tener el zodíaco tropical aquí fuera, realmente no tiene sentido, porque si es la Tierra la que se mueve, pues no es un movimiento, no es una esfera que envuelve todas las demás esferas, sino que tenemos que pensar que es una esfera que envuelve la Tierra, pero no envuelve las 7 esferas de los planetas. Pero la idea original del zodíaco es que es una esfera envolvente, trascendente, que trasciende los ciclos temporales de los planetas. Esto es una idea básica de astrológica en su origen. Entonces, lo que podemos decir es que el zodíaco sidéreo, desde un punto de vista moderno, lo que viene a ser es la esfera de la galaxia. Es lo que está más allá de las esferas planetarias. Entonces, en un enfoque sistémico podemos decir que tenemos la Tierra como el punto de la esfera de los elementos, Tierra-Luna, que es la esfera contigua, y luego la Tierra y la Luna forman parte del sistema solar, y luego la última esfera, que sería lo equivalente a la 8ª esfera de los antiguos, sería la esfera de la galaxia. Bien, termino aquí. Tenía un ejemplo, una carta de ejemplo, pero no me da tiempo de enseñaros la carta de ejemplo. Lo que yo quiero sugerir es que desde un punto de vista moderno y un punto de vista copernicano, el zodíaco sidéreo tiene mucho sentido si queremos mantener la idea del zodíaco como una esfera envolvente y que trasciende y envuelve y contiene a todas las esferas planetarias. Mientras que el zodíaco tropical tenemos que entenderlo como una especie de círculo o de esfera que es puramente terráquea. Y eso contradice la idea de una esfera envolvente a la que pertenecen los planetas, tienen sus domicilios los planetas, etcétera, etcétera. Entonces, el zodíaco sideral realmente puede entenderse hoy en día como un zodíaco relativo al sistema que está más allá del sistema solar y que es el sistema de la galaxia, que hoy sabemos que tiene un centro y alrededor de ese centro se mueven todas las estrellas, incluidas el Sol. Muchas gracias. Gracias a ti, Rafa. Nos hemos quedado un poco cortos de tiempo para preguntas. Si hay una cosa rápida. Era solamente, Rafa, me ha encantado. Genera mucho pensamiento. Habrá que analizarlo. Quería que aclararas un término, porque estamos utilizando la palabra trepidación, cuando habitualmente en astronomía creo que es el equivalente. Se habla de movimiento de nutación. ¿Es lo mismo? ¿El movimiento de nutación terrestre? Que es la vibración que se produce durante la precesión de equinoccios. No, la nutación es un movimiento que hace el eje terráqueo. O sea, la precesión no es exactamente un círculo, sino que al mismo tiempo hay un vaivén, pero la trepidación no coincide con ese movimiento de nutación, no es lo mismo. Aunque tenga, digamos, es como que el descubrimiento de la nutación es un movimiento parecido, pero evidentemente no es lo mismo. Lo que están hablando ellos es que es un movimiento de vaivén, es como que la estrella, la eclíptica está, o el ecuador, está fijado, digamos, en un epiciclo y hace este movimiento así, y entonces se forma ese vaivén, ¿no? Vale, muchas gracias.